Hola, soy Mauricio, aficionado al acondicionamiento físico y creador del método de Potrero. En esta oportunidad vamos a hablar sobre tu esfuerzo. A la hora de entrenar, ¿tu esfuerzo se está traduciendo en un estímulo para que crezcas en masa muscular o simplemente te está generando fatiga? Lo más normal hoy en día es que la mayoría de la gente no comprende dónde está el verdadero estímulo, y es de eso de lo que vamos a hablar en este video para que evites caer en esta fatiga innecesaria y que tengas un cotidiano donde solamente estás yendo al gimnasio a sufrir. Y hablando de esto, nosotros vamos al gimnasio, practicamos nuestro desempeño, damos un esfuerzo y esperamos algo a cambio, y la idea es tener este algo a cambio. Y como no hay suficiente información, o por lo menos no hay tanta claridad sobre este asunto, es que la gente comúnmente suele entrenar de más innecesariamente. Entonces vamos a hablar de estos puntos que son complicados, que solamente están generando fatiga, y vamos a simplificarlos en un programa de acción que te permita conocer qué cosas son las que te van a ayudar a estimular el cuerpo y a obtener lo mejor en el día a día. Primero que nada, tenemos el tema de lo largas y prolongadas que son las rutinas de los gimnasios. Generalmente estas rutinas son anticuadas, no vienen siendo actualizadas incluso desde los años 60. Tenemos la misma serie de rutinas interminables que nos llevan capaz que hasta 2 horas a hacerlo. Y eso al cuerpo le demanda un gasto energético, y eso sí genera esta fatiga y nos aleja del estímulo, porque nosotros, una vez que en esta rutina logramos el estímulo, ¿qué pasa? Vamos recién por la mitad de nuestra rutina y tenemos que continuar, y eso termina siendo contraproducente y quitándonos todo lo que hemos conseguido hasta ahí entonces. ¿Y cuál es la solución para esto? Para esto, concentrar los ejercicios que abarquen mayores grupos musculares va a ser beneficioso para seguir manteniendo el estímulo, y por otro lado para desencadenar todo un proceso anabólico que nos va a ayudar a desarrollar esta masa muscular. Otro punto es que nuestros entrenamientos, si son prolongados, nos van a demandar también un mayor periodo de recuperación. ¿Qué pasa? Un entrenamiento más intenso, es decir, más prolongado, va a darnos más resultados que si fuera menos intenso. Pero ¿cuál es el costo de esto? Que nosotros vamos a multiplicar el tiempo en el que el cuerpo tarda en recuperarse, y a la vez vamos a estar con menos energía en el cotidiano. Y en cambio, si priorizamos el estímulo, agrupando estos ejercicios en ejercicios que sean compuestos, vamos a estar logrando el estímulo. Tal vez no vamos a estar logrando ese porcentaje de ganancia como tal, pero nos va a permitir no solo tener energía en el cotidiano, sino también nos va a acelerar las recuperaciones, que nos va a permitir volver a entrenar y mantener durante la semana y en sumatoria a lo largo del tiempo que estemos entrenando un estado anabólico mucho más presente. Por tanto, a la larga terminamos sumando mucho más que haciendo las cosas y que nos generen todo este residuo. Así que esas serían las cuestiones importantes. Ahora, yendo en precisión a lo que es la ejecución del ejercicio como tal, tenemos errores muy graves que se cometen, y es la falta de control en el ejercicio mismo. Y acá no solamente estamos hablando de ganar masa muscular, estamos hablando también de la salud, del desarrollo de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Si nosotros carecemos de control en los movimientos, lo que estamos haciendo es desaprovechar una de las fuerzas más estimulantes para el desarrollo de masa muscular. Nosotros tenemos fases, por ejemplo, si yo estoy haciendo acá un remo en gimnasio y voy para allá, y los músculos de la espalda, que son los que se involucran en el trabajo, se estiran, yo lo que estoy haciendo en ese momento es provocando uno de los más grandes estímulos. Y la mayoría de la gente lo que hace es enfocarse en el jale que hacen hacia su cuerpo, que obviamente lo que importa también es la correcta ejecución, pero a la hora de volver esta parte del ejercicio no la aprovechan, simplemente vuelven como si nada. En cambio, si yo hago un jale en este ejercicio que estamos diciendo que es remo,
y vuelvo controlando el ejercicio y siento el estiramiento, vamos a llegar a una zona donde volviendo y controlando, a partir de que se empieza a estirar el músculo, llegamos al corazón del estímulo en esta vuelta. Y así con todos y cada uno de los ejercicios. Entonces, no solo estamos construyendo salud, como dijimos, sino que lo estamos haciendo de la forma más eficiente posible. Así nos estamos ahorrando gastar energía innecesaria en movimientos de jale, cuando en realidad nuestra energía tiene que estar enfocada en el control del ejercicio como tal y sobre todo en la parte de vuelta. Y vemos que si entrenamos la espalda, estamos logrando el estiramiento como tal. Entonces, en conclusión, esos serían los dos puntos fuertes: el control del ejercicio y hacer más densa, de menor cantidad de ejercicios y de mayor grupos musculares, nuestras rutinas de entrenamiento. Eso va a generar un antes y un después, va a darte mayor calidad de vida y va a darte mejores resultados, que a la larga van a terminar superando a lo que viene haciendo tradicionalmente la gente. Entonces, estos serían los dos puntos fuertes, tanto dentro del ejercicio como dentro de tu rutina en general y en términos de lo que sería el entrenamiento en sí. Ya posteriormente vamos a hablar de distintos ejemplos de ejercicios y vamos a estar compartiendo también cuestiones que están fuera del entrenamiento, como dieta, hábitos y descanso. Te veo en el próximo video.